Doctor Robledo, antes de preguntarle, No, quisiera ser un poco justo con el tema de la candidata Claudia López. Ella reportó gastos ante Cuentas Claras por 5.758 millones de pesos y le reponen 4.991, 800 menos de lo que realmente invirtió. Pero la pregunta que le quiero hacer a usted es realmente si el modelo de que el Estado financia las campañas es válido y quién fija a la hora del té el que un voto cueste 8.000 y pico de pesos, que es lo que hoy por hoy le da el Estado al candidato por cada voto que obtiene en las urnas. ¿Cómo se fija eso? Es decir, ¿por qué 8.000 no 9.000 o por qué no 6.000? Por favor. no tengo los detalles, pero yo supongo que esas son decisiones que toma la registraduría haciendo unas cuentas y unos cálculos, y cálculos que seguramente también están, digamos, motivados porque este es un Estado que no tiene recursos, para financiar cualquier suma. Realmente no conozco los detalles. Ahora, si hay exceso en alguna fórmula de financiación, pues eso hay que mirarlo, pero yo quiero discutir el principio. O sea, si el doctor acepta que se pueden financiar las campañas electorales de presidentes, consejos, asambleas, congresistas, yo no entiendo por qué no se puede financiar también una consulta dentro de un partido. Ahora, dentro de los límites que eso se tenga que hacer, Claro. sin excesos, etcétera, etcétera. Pero se trata de facilitar que haya política, porque si no, ¿en qué Pero quedamos? no, Si las consultas no se pueden financiar por el Estado, de acuerdo. entonces pues siempre los candidatos serán quedan digamos, empeñados los con platudos privados y con de la otros vida intereses. nacional. Le entiendo. No, le entiendo el punto perfectamente, doctor Robledo, pero estas consultas que acaban de pasar el 8 de marzo, pues tuvieron una particularidad, y es que hubo mucho candidato que se lanzó con su propio partido, movimiento, y pues lo que se ha dicho es que claro que la democracia vale, que eso cuesta, pero no ayuda mucho más el fortalecer los partidos antes que crear nuevos y más y más y más partidos. En eso estamos perfectamente de acuerdo, pero si se fortalecen los partidos, y esto no es un poco el circo que hay en Colombia, en lo que estamos de acuerdo, de todos modos se llega al punto, bueno, ¿se financian o no? Vamos a suponer que entonces se arma un esquema de partidos, digamos, serio, que permita hacer las cosas bien hechas en lo que tiene que ver con el número de partidos y qué significa un partido y que el partido sea democrático de verdad. Pero tarde o temprano se llega al llanito bueno, y eso se puede financiar o no se puede financiar. Yo creo que las consultas también se pueden financiar. Entonces, son dos debates distintos. ¿Cómo llegar a esa financiación de las consultas o de las campañas de una manera sensata, que no sea corrupta, que no se despilfarren recursos? Sí, eso es lo deseable, pero aquí la discusión que estamos teniendo, entiendo yo, es que para el doctor parece haber como una posición de principios para que las consultas no se puedan financiar. Yo no creo. Yo creo que si se pueden financiar las elecciones a cargos de elección popular, sí podrían también financiarse las consultas. Ahí es que mirar con más detenimiento de qué se trata el asunto. O sea, son asuntos distintos. Que haya un cierto desorden político en la vida del país, un cierto caos, que cualquiera que se recoja unas firmas entonces puede ser candidatos, cosas de ese corte, y que los partidos no son democráticos como deberían ser. Esa es una discusión. Y la otra discusión es si se pueden financiar o no las consultas. Yo creo que sí, de la misma manera que se pueden financiar los cargos a la acción popular. Ahora, todo esto también debe incluir que se persiga con mucha fuerza la corrupción política, porque entonces aquí tenemos otro lío, ¿cierto? Que hay unos que hacemos campaña con toda honradez y manejamos unos recursos relativamente escasos, inclusive si hay restitución de votos. Pero hay otros que están financiados por la mafia, eso hay que decirlo, por los que se roban el Estado. Entonces ahí hay otro problema que es bastante más grave, si se quiere, de lo que estamos conversando. Pero en principio yo creo que la idea de financiar la actividad política, siempre y cuando se haga dentro de ciertos parámetros, etcétera, etcétera, que es lo que hay que corregir, es una idea de signo democrático. Lo otro es quedarnos pegados en la plutocracia, que yo diría que es el peor de los regímenes, porque democracia no tiene nada. Senador Cadavid, en términos legales, a pesar de que por supuesto usted ha explicado que su propuesta sería solo para campañas, para las consultas interpartidistas, ¿esto no requeriría una reforma política que cambie
cambie estructuralmente el concepto de que la financiación debe ser una parte privada y una parte debe ser estatal? En este caso, ¿por qué no mejor pues abrir la discusión sobre los montos, sobre la corrupción política y otros temas que pueden ser menos complejos para tramitar en el Congreso? Ahora, lo que pasa es que cuando se abre una discusión de reforma política, pues nunca se termina concretando nada porque se quiere un todo y aquí hay que ir avanzando en asuntos. Yo le contesto al doctor Robledo, si se financian las campañas definitivas, ¿por qué no las interpartidistas y las consultas? Pues porque los recursos son limitados. Yo quiero proponer este ejemplo. ¿Cómo no va a ser mejor fortalecer una democracia interna de un partido que tenga la madurez de llegar a unas decisiones vía una encuesta de un candidato presidencial y no que el país tenga que pagar 400.000 millones de pesos que vale una consulta para un partido? Pero ¿por qué tiene que ser que los colombianos financien las decisiones internas de un partido? Por eso yo hago la distinción. Otra cosa es la elección definitiva al cargo público. Pero ¿cómo así que entonces ahora en Colombia se convirtió en una moda de financiación y de exposición política el abuso legal del instrumento de consulta? Porque eso es lo que está pasando, no nos llamemos a engaños. Aquí cualquier persona entonces determina, encuentra una fórmula para competir, así sea artificiosamente, obtiene una reposición de los gastos, tiene una pauta en televisión, tiene unos espacios de debate y convirtieron ese escenario que por principio era un desarrollo democrático en un abuso para sustentar su campaña política. Y ahí es donde nosotros queremos poner el foco. Pues ¿por qué se financian unas u otras no? Pues porque es que la plata de los colombianos no es ilimitada, ¿o sí lo es? Pues por supuesto que no. Cada periodo electoral vemos a la registraduría diciendo y suplicando, no tenemos la plata, por favor giren la plata con anticipación, y ese se ha convertido en un instrumento sobre el cual nosotros, específicamente en materia de decisiones internas de los partidos, insisto, los colombianos no tienen por qué cargar con ese peso de lo que decidan hacer a la hora de definir un candidato. Ahí están los consensos internos, están las encuestas, hay otra cantidad de situaciones o instrumentos que le pueden permitir esa definición, pero no me digan que cada 3 años, cada partido político que quiera hacer una consulta interna se tienen que despachar 400.000, 500.000 millones de pesos de los colombianos para que se defina un candidato. Con eso no estamos de acuerdo y por eso presentamos este acto legislativo. Pues muchas gracias, senador Hernán Cadavid del Centro Democrático, por estos minutos en Caracol Radio. Mucha suerte con ese acto legislativo. Y también agradecemos a Jorge Enrique Robledo de Dignidad y Compromiso. Debate luego de que el Consejo Nacional Electoral autorizara a la excandidata Claudia López a casi 5.000 millones por reposición de votos, por supuesto, dinero que recibió en su derecho legítimo a la financiación estatal. Agradecemos a ambos.